con esta nueva letra, que era la letra D, ¿no es cierto? Estamos en la clase de lenguaje, es la clase número 19 y el objetivo de nuestra clase es leer palabras que contienen una o más vocales y las consonantes, ¿no es cierto?, en estudio. Ya hemos visto 5 o 6 letras ya, entonces ya tenemos bastantes letras en estudio, así que vamos a profundizar. Acuérdense que lo que yo les comentaba era que nosotros vamos a poder encontrar esta letra de 4 formas. Generalmente las dos superiores tienen relación, ¿no es cierto?, a cómo las vemos cuando leemos un texto. Las tenemos tanto en mayúscula como en minúscula, ¿no es cierto? Y las dos inferiores las utilizamos más que nada cuando hacemos nuestra escritura ligada. También, ¿no es cierto?, les comentaba ayer yo que nuestra amiga nos muestra cómo debería ir nuestra boca, ¿no es cierto?, cuando nosotros utilicemos nuestra letra D, ¿no es cierto?, que dice que Mami, casi ni la conozco. nos dice que la lengua, ¿no es cierto?, tiene que ir entre medio de nuestros dientes de tal forma que el sonido salga, ¿no es cierto? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que la letra D, ¿no es cierto?, la D, ¿no es cierto?, no va solita, siempre la vamos a encontrar con alguna consonante. Entonces, cuando se unen a las consonantes vamos a tener, ¿no es cierto?, en el caso de la U, du, en el caso de la da, en el caso de la O, do, en el caso de la I, di, en el caso de la E, de. Entonces vamos a tener da, do, du, de y di, ¿cierto? Que es las sílabas que generalmente nosotros vamos a utilizar o que vamos a reconocer en las lecturas o en elementos cuando hablamos, ¿no es cierto? Y señalamos cosas a nuestro alrededor. Yo les traje, ¿no es cierto?, ayer un número de ejemplos, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, nuestra consonante en estudio, la D, ¿no es cierto?, con sus sílabas da, de, di, do, du, donde había un dado, un nido, un dedal, un toldo, ¿no es cierto?, una sandía. Teníamos también un diamante, una diana, ¿no es cierto?, un diente, un dinosaurio, un duende, una espada, una medusa, un demonio, una tostada y un dálmata. Si nosotros nos damos cuenta, además, nuestras consonantes de da, de, di, do, du, en su sílaba, ¿no es cierto?, puede ir al inicio, puede ir al final, puede ir entre medio, ¿no es cierto?, de las palabras. Lo importante, ¿no es cierto?, es que nosotros identificamos que están, ¿no es cierto?, escritas con esta consonante. ¿Ya? Ahí estamos, ¿no es cierto?, con nuestra consonante. Entonces, lo que vamos a hacer para ir profundizando, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el estudio de la letra D, ¿no es cierto?, es leer oraciones. ¿Lo hago? Hola, y aquí yo, ¿no es cierto?, les traje, ¿no es cierto?, algunas oraciones. Dice, el dedal está en el dedo de la dama. Daniel toma sandía en su dieta. Delia pone en la mesa las tostadas. El dinosaurio miedoso no asusta a nadie. El dálmata salta en la espalda del duende. La diadema de diamantes es de Nadia. Y les traje otra más. Dice así, el duende lame la lona, en la mesa hay tostadas. Delia toma limonada, mi diamante lila, la espada del duende y me duele el dedo. Ahí teníamos, ¿no es cierto?, oraciones que nosotros podemos realizar, ¿no es cierto?, utilizando palabras que tengan, ¿no es cierto?, la consonante en estudio, la D, ¿no es cierto?, en sus 5 sílabas, da, de, di, do, du. Además, ¿no es cierto?, nosotros podíamos encontrarnos con ejercicios donde nos pidan, ¿no es cierto?, reconocer la escritura de ciertos elementos
utilizando, ¿no es cierto?, las sílabas da, de, di, do, du, al inicio, al medio o al final, ¿no es cierto?, de la palabra. Por ejemplo, si me pusieran o me pidieran que yo reconociera cómo se escribe, ¿no es cierto?, el nombre de este elemento, lo que a mí me correspondería señalar es que se va a escribir así. Después, si me pidieran, ¿no es cierto?, reconocer el nombre de este elemento, que es un Mi, dado, ¿no es cierto?, yo tendría que encerrar en eso. es del libro que fui al baño. No, mi amor, son ejemplos que te traje. Y si me pidieran, ¿no es cierto?, reconocer como la escritura de esto que se llama dominó, ¿no es cierto?, debería ser eso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que ir haciendo el ejercicio, tanto de la lectura de oraciones, como les mostraba, como en reconocimiento de los nombres de los elementos y de la escritura, ¿no es cierto?, de las sílabas da, de, di, do, du. De tal manera, ¿no es cierto?, de agregar a nuestro conocimiento esta nueva consonante.